Bienvenidos al curso de análisis vectorial y este es el video número 12 que vamos a dedicar al estudio de estos temas. Y en esta oportunidad quiero presentar dos conceptos o dos temas, ¿no? El primer tema es que vamos a trabajar con continuidad de funciones compuestas, continuidad de la composición, mejor dicho, de funciones. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Es decir, ¿qué pasa cuando yo considero la composición de dos funciones continuas? Obviamente, nosotros sabemos que la composición de dos continuos va a ser continua, pero ahorita vamos a hacer el teorema adaptado al contexto de Rn. Y el otro tema que quiero presentarles rápidamente es hablarles un poco de lo que son homeomorfismos. Es un concepto que, bueno, está más cerca de temas topológicos, pero que para cerrar esta parte yo creo que es útil también mencionarles un poco lo que son los homeomorfismos. Entonces, el primer teorema dice así, teorema, supongamos que tenemos dos funciones, vamos a suponer que yo tengo sean f definida de un cierto conjunto U en B. Ya vamos a establecer quiénes son estos conjuntos. Y vamos a suponer que G es otra función que ahora va a estar definida de f de B en W. ¿Ok? Y ahora vamos a decir que sea H una función que está definida de U en W, definida por h de x, no va a ser otra cosa que f compuesta o al revés, perdón, al revés, g enlazada con f de x, ¿ok? Para todo x perteneciente a u. Entonces, el teorema dice lo siguiente: si la función f es continua y la g es continua, la función h va a resultar ser continua. Lo escribo. Si, entonces, vamos a escribirlo acá, entonces, si f es continua en x igual a y g es continua, vamos a introducir otra variable, en y igual g de a, perdón, en y igual f de a, entonces h es continua, en a. ¿Ok? Eso es lo que nos dice este teorema. Recuerden, aquí estamos mirando entonces la composición de dos funciones y lo que estoy es mirándolo así. U está definida, vamos a hacer un esquema rapidito, U está definida en B, de acá para acá yo paso a través de mi función f y después de B a W yo paso a través de mi función g y la que me enlaza, la que me permite pasar de una a otra es la que estoy llamando h, que no es otra cosa que f aplicada, g aplicada a f. ¿Ok? Vamos a ponerla así. Voy a reservarme la notación, este tipo de notación. ¿Ok? Entonces, este enlace el que yo estoy mirando, y lo que me dice el teorema es que si este es continua y este es continua, obviamente todo el trayecto, todo el enlace también va a resultar ser continuo. Entonces, la demostración es muy simple, es escribir con detalle las definiciones, y es de la siguiente manera. Vamos a llamar B a f de a, ¿ok? Sea B igual a f de a, y escojamos epsilon mayor que 0 cualquiera, un valor positivo fijo y arbitrario. Por hipótesis, yo sé que existe, vamos a decirlo así, un delta 1 mayor que 0, tal que, por hipótesis de continuidad sobre G, tal que la norma de G de Y menos G de B, vamos a colocar la norma 2,
es menor que epsilon siempre que, o si, vamos a ponerlo aquí apretadito, si la distancia entre x, perdón, entre, en este caso entre y y b es menor que delta 1. ¿Ok? Aquí lo que estoy es escribiendo o expresando o aplicando la definición de continuidad para la función g. ¿Ok? Entonces, dado epsilon mayor que 0, existe un delta 1 tal que ocurre esto. La idea es que entonces fijo el epsilon y consigo este primer delta 1. Pero ahora yo sé que la función f es también continua. Entonces, como f es continua, ¿verdad? Nuevamente, dado el delta 1, podemos hallar otro delta 2 mayor que 0, tal que la distancia ahora f de x menos f de a, la norma 2, va a ser menor que delta 1 si la distancia entre x y a va a ser menor que delta 2. Ahí una observación importante es que recuerden que aquí estas normas no tienen, estoy colocando la norma 2 porque estoy trabajando con normas euclidianas, pero dependiendo en el espacio en que esté, estas normas pueden estar definidas en Rn o Rm, dependiendo, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, bueno, tengo que se cumple esto y ahora, repito, denotando o identificando y igual a f de x como b no era otra cosa que f de a, obtenemos o concluimos, que para epsilon mayor que 0 hay un delta 2 mayor que 0 que satisface lo siguiente. Si la distancia entre x y a con respecto a la norma euclidiana es menor que delta 2, entonces vamos a obtener que g de f de x menos g de f de a va a ser todo eso menor que epsilon. Y esto implica, por lo tanto, lo que estoy concluyendo es que el límite cuando x tiende a de g de f de x no es otra cosa que g de f de a. Y eso es lo que me está permitiendo concluir es que la función g de f de x es continua puntualmente en x igual. Esto entre paréntesis, si ustedes quieren, puntualmente. Esto es redundante porque, aunque no lo hemos dicho, estamos hablando de convergencia puntual, estamos hablando de continuidad, o sea, esto es una propiedad puntual, pero bueno, es continua en x igual a. Eso es lo que estamos diciendo. Y acuérdense que tanto la propiedad de límite como la propiedad de continuidad son propiedades puntuales, son propiedades locales, que se estudian alrededor de un solo puntico. ¿Ok? Esta es la primera definición, este es el primer resultado que quería traerles en esta oportunidad. Y bueno, entonces ya sabemos que la composición de funciones continuas es continua. Y ahora vamos a presentarles la otra definición. Definición que me interesa que ustedes después tengan en mente, es lo que se conoce como una función abierta. Una función abierta es una función f de x en y, no importa que x y y sean dos subconjuntos, supónganse x está en Rn y y puede estar en Rm, ¿ok? X es una función, es abierta, una función f definida de x en y es abierta
y entre paréntesis, o bueno, es abierta si y solamente si para todo A contenido en X abierto se tiene que f de A es abierto. Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros, esta definición viene de lo siguiente. Nosotros habíamos dicho en otras oportunidades que una función es continua, lo escribo por acá, f es continua, si, solamente si, f a la menos 1 de A es un conjunto abierto para todo A abierto, ¿ok? Y habíamos dicho que si la función es continua, no es cierto, no es necesariamente cierto que la imagen, que el f de A sea abierto. La propiedad de abierto es una propiedad que se puede perder bajo la continuidad. Las funciones abiertas no. Las funciones abiertas mandan abiertos en abiertos. Es lo que está diciendo esta definición. Una función es abierta si todo conjunto que es abierto, su imagen va a ser bajo f, su imagen también va a ser otro conjunto abierto. Un ejemplo de función abierta es la función identidad. F de x igual a x para todo x. Por ejemplo, ustedes pueden pensar f, la función identidad de Rn en Rn, para cualquier n, y la identifican así. Bueno, esto es una función que va a ser abierta y va a ser continua. ¿Por qué? Porque ocurre que ella es su misma inversa. Entonces es un ejemplo muy trivial. Y también podemos hablar de funciones cerradas. O sea, f definida de x en y es cerrada si y solamente si para todo k contenido en x cerrado se tiene que f de k es cerrado. Y nuevamente la función identidad es un buen ejemplo de función cerrada. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes tienen una función, vamos a decirlo así, que es abierta y cerrada, vamos a decirlo así, si yo tengo una función f de s en t, no importa quién sea, por ahora pongámosle que s esté en Rn y que t esté en Rm, por ejemplo, en Rn. Vamos a simplificar la cosa y vamos a pensar que estamos trabajando de Rn en Rn, por ejemplo. Si yo tengo una función definida de s en t inyectiva, ¿ok? Y tenemos que con f y f a la menos 1 continuas, entonces f es, diremos, no, si ustedes quieren acá, entonces diremos que f es un homeomorfismo. Estos son homeomorfismos. Homeomorfismo. Un homeomorfismo no es una grosería, no es una mala palabra, es simplemente una función tal que ella y su inversa, es una función inyectiva, tal es que ella y su inversa son funciones continuas. ¿Ok? Los homomorfismos entonces son muy buenos y hay muchos ejemplos o situaciones de homomorfismo que nos podrían interesar. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Un primer ejemplo es considerar f de x definido de esta manera, x sobre 1 más módulo de x. Esta es una función que va a estar definida de r en el intervalo menos 1, 1. Esta es una función que va a ser continua, o sea, esta función va a ser inyectiva, 1, 1, es continua, va a ser continua, y si ustedes piensan en su función inversa, la función inversa de esta función no es otra cosa, va a venir dada por y sobre 1 menos módulo de y. Entonces, claro, la gráfica de esta función es algo así, por decirlo, una cosa que pongámosle que esté 1 y menos 1, 1 menos 1 esta franja, y es una cosa que hace así, no estoy dibujando una tangente, ¿no? Pero es una cosa así, esta es 1 sobre 1 más módulo de x. Y lo que hace es identificar
de alguna manera establecer una identificación entre R y el intervalo menos 1, 1. ¿Ok? Y es un homeomorfismo. Esta aplicación hace que estos espacios sean homeomorfos entre sí, porque existe una función que es abierta y que es continua, definida de uno en el otro. El otro ejemplo que les puedo traer rápidamente a colación es pensar en f de x de la forma x sobre 1 más, y aquí colocamos la norma 2 de x. Y por el mismo argumento que hicimos anteriormente, esto va a resultar ser un homeomorfismo, es un homeomorfismo entre DRN en la bola euclidiana de centro 0 y radio 1. Y el tercer ejemplo es la proyección estereográfica. Tercero, permítanme escribirlo así, proyección estereográfica. La proyección estereográfica viene dada así, vamos a denotarla por la letra pi. La proyección estereográfica la vamos a denotar de pi y la vamos a definir, fíjense, de S2 menos n en R2. Donde, ¿quién es este S2? S2 no es otra cosa que los pares x, y, z, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a 1. Estoy pensando entonces en la esfera unitaria. Y n no es otra cosa que el punto de coordenadas 0, 0, 1, o sea, el polo norte, 0, 0, 1. Entonces la proyección estereográfica es como va a venir dada. Primero permítanme definir, déjenme darles la fórmula explícita de esta manera, que a cada par x, y, z lo va a definir o lo va a mandar, permítanme aquí pi definida, estoy escribiendo muy pegadito, lo que pasa es que quiero que se lea bien, pi definida de x, y, z lo va a mandar en el vector de coordenadas x, 1 menos z, y, 1 menos z y 0, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo allí? Bueno, no soy buena dibujando, pero la idea es más o menos, bueno, más o menos no, la idea es bastante, digamos, bastante, es como que ustedes tienen, permítanme hacer un dibujito, atreverme a hacer un dibujo, ustedes tienen una esfera acá, ¿ok? Acá está el polo norte, y entonces es como que si toda esta sabana, voy a hacer un dibujo que es un poco, imagínense el plano, estoy cortando un pedacito, pero imagínense que este plano, que es R2, todo este plano que está acá, eje X, eje Y, claro, tengo que hacer el dibujo en el espacio para que se vea. Es como que si toda esta sabana infinita, ustedes la fuesen reduciendo y la enrollaran y la pegaran y la anudaran aquí arriba y crearan una bolita, crearan una esfera acá. Eso es lo que hace la proyección estereográfica. Y entonces, obviamente, esta proyección, esto se justifica, ¿no? Es simplemente un comentario que estoy haciendo, pero esta proyección estereográfica establece pi, que la llamamos pi, es un homeomorfismo. Esto no es inmediato, ¿ok? Esto es un comentario, pero repito, necesitaría mucho más tiempo para hacer esto en detalle. Es un homomorfismo entre R2 y la esfera unitaria menos el polo norte. Entonces puedo identificar estos dos espacios y estudiar propiedades acá, acá abajo o viceversa. ¿Ok? Estos son los ejemplos de homomorfismo. Y ya para cerrar, me gustaría entonces decirles, cerrar enunciando un teorema que para ustedes ya a estas alturas debería de ser inmediato, que es el siguiente. Teorema sea una función f definida de x en y biyectiva. Vamos a pedir ahora que sea biyectiva. Son equivalentes las siguientes afirmaciones.
son equivalentes tres cosas. La primera, F es un homeomorfismo. La segunda es que F es continua y abierta. Y la tercera proposición, F es continua y cerrada. Bueno, a esto ya casi que se demuestra solo por todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos videos. Entonces los homomorfismos son funciones que son continuas o abiertas o continuas o cerradas. Y todas estas propiedades, siempre hay que pedir biyectividad en espacios métricos, aquí en DRN, en RN por ejemplo, y todas estas aplicaciones son equivalentes. Y bueno, con esto entonces cerramos los resultados de este video.